Hola, hola. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 8 de octubre del 2025. Acá estamos en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado de Neuropsicología Educativa, y donde ayer iniciamos precisamente nuestro módulo 2, el cual abarca todo lo que es la detección y el cribaje de las dificultades que pueden enfrentar nuestros estudiantes al poder aprender. Ayer hicimos varias actividades, incluyendo una actividad de, de reflexión y análisis. Y pienso que mucho de lo que hemos conversado, donde veo que este grupo es muy bueno, la verdad es que estoy muy, muy contenta, pues porque he observado que son un grupo de profesionales muy dinámicos y además de eso muestran mucha experiencia, mucho ejercicio reflexivo. Entonces, para mí, pues, me tiene muy, muy satisfecha, muy, muy contenta que pues, poder tener este tipo de profesionales conmigo, ¿no? Porque hacen las clases más dinámicas y a mí me hacen la noche más feliz. Siempre donde hay un espacio de construcción del conocimiento, pues realmente es acogedor. Vamos a hablar acerca de estas barreras o dificultades que tienen nuestros estudiantes para aprender. Vamos a poder apoyarlos desde el punto de vista de la neuropsicología educativa, de cómo poder comprender qué es lo que sucede en el estudiante, pero también cómo poder detectarlos. No es simplemente que el docente observe conductas evitativas. No quiere, no escribe, no lee, no hace la tarea. Entonces tal parece que con eso llenan todo el informe, ¿no? No, de puro no. Pero en ese no, ahí tiene que haber una implicación, un análisis, una investigación de lo que sucede en el niño. Sobre todo porque un niño en el cual a una edad en la que se espera que empiece a demostrar ciertas habilidades y destrezas, producto de esa intervención, de esa enseñanza, el niño no lo hace. Y eso tiene que llamar poderosamente la atención. La explicación no solamente puede basarse en que es holgazán o que usted ya diagnostique un trastorno del neurodesarrollo en el aula, cuando eso no es así. Vamos a hacer un análisis con respecto al diagnóstico educativo. ¿Cuáles son los pasos que debe llevar un docente para poder analizar a su estudiante, para poder caracterizarlo? Por ejemplo, aquí en México, la Secretaría de Educación Pública, en su lineamiento para poder incluir a nuestros estudiantes con neurodiversidad, solicita que el docente detecte, determine las debilidades, pero también las fortalezas, que haga un reconocimiento y una detección de las llamadas barreras del aprendizaje y la participación, para que luego pueda entonces implementar lo que es el llamado diseño universal de aprendizaje, el DUA, para poder entonces atender las necesidades del estudiante, y este puede ser incluido porque el DUA se aplica pues para todos. Ya cuando hablamos en otros contextos de las adecuaciones curriculares, en México como hablamos de los ajustes razonables, esos ajustes razonables en México y en otros países, lo que llamaríamos las adecuaciones curriculares, esto tiene que ver netamente con el poder diseñar una planeación particularmente e individualmente hacia una persona que requiere una enseñanza muy individualizada y que no puede aplicar para todo. Pero para llegar a ese punto y luego diseñar una estrategia, lo primero que usted tiene que hacer es detectar, tiene que describir el comportamiento,
el desempeño del estudiante, la sociabilización del estudiante, porque usted no puede empezar por la fase final, que es lo que yo observo en la cotidianidad. Tal parece que el docente quiere llegar a la fase final donde quiere diseñar estrategias sin tener la mínima idea de quién es su estudiante, cómo aprende su estudiante y qué necesita para aprender. Entonces, vamos a empezar por esta reflexión. Para ello, a mí, pues, me gustaría eh, darles como un checklist o herramientas en las cuales nosotros tenemos la oportunidad de ir observando señales de alarma. Vamos a comenzar con eso. ¿Qué es lo que me tiene que llamar la atención del estudiante? ¿Qué es lo que tengo que detectar? ¿Qué debe encender las alarmas en el contexto áulico? Luego, hacer una buena redacción con respecto al informe pedagógico de aula, qué es lo que yo debo presentar. Presentar a los padres con evidencia y en donde el maestro no puede actuar de manera unilateral, donde yo cito a los padres y la dirección académica no tiene información de lo que está haciendo el maestro. Rara vez un maestro no haría esto si tiene un servicio de orientación pedagógica, si tiene un servicio de psicopedagogía dentro de su trabajo. Pero de verdad el abordaje a los padres tiene que ser de manera muy seria, muy formal. Tiene que abordarse a los padres con pleno conocimiento del caso, para no estar llamando a padres diciéndole que su hijo tiene un diagnóstico y ya el pedagogo que no tiene carrera clínica lo diagnosticó. Y porque allí vamos a generar muchísimas situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que afrontar, como por ejemplo, que usted genere en el propio padre, madre o la familia el rechazo ante lo que usted está diciendo, porque la persona la va a descalificar como profesional. Le va a decir que usted no tiene ninguna competencia para diagnosticar a su hijo, porque a ninguna familia le agrada que le estemos hablando mal de su hijo, y menos una persona que no tiene competencia para el diagnóstico. Y así fuera verdad, ya nosotros estamos catapultando la barrera para que esa familia no se active, para que el niño o la niña pueda recibir la atención que merece. Así que de eso vamos a hablar. Comencemos entonces con la maestra Jimena, que por cierto es terapeuta de lenguaje, psicopedagoga, que nos va a hablar acerca de, de, estas, eh, de estas dificultades, de estas señales de alarma que tenemos que ver. Vamos a ver. Muy bien, hemos entonces observado estas características de lo que es las dificultades en el aula, y voy a extraer de nuestra biblioteca virtual esta ficha de detección temprana de las dificultades de aprendizaje. Ya la vamos a mostrar. Ya se debe ir abriendo, para que vamos a trabajar con esta ficha. Ficha de recolección de datos, que por cierto les servirá muchísimo para cuando tengamos un alumno en el cual no está demostrando las habilidades o las destrezas en el proceso de enseñanza, y en la cual usted necesita revisar desde el punto de vista sensorial, cognitivo, motriz,
Ay, se está tardando. Voy a ver si lo descargo directamente al computador porque veo que se está como lenteciendo el internet. Ok, ya va a abrir. Ok, ya abrió. Fíjense que esta ficha, que les dije que íbamos a trabajar con él, tiene varias partes. Y esta serviría de orientación para que ustedes puedan trabajar con el estudiante. Voy a habilitar el chat para que hagamos un uso razonable del chat, para que si tiene usted alguna duda o inquietud con respecto a lo que estamos describiendo y vamos a estudiar a continuación, tiene usted la oportunidad de hacer. Esta ficha general de detección es para que usted pueda hacer una identificación de indicadores, sobre todo de dificultad. Estos indicadores de dificultad es para observar qué es lo que está teniendo el niño. Y dependiendo de lo que usted vaya detectando, ya usted va sacando la información para poderla profundizar y poder buscar mayores explicaciones con respecto a su conducta. Aquí, en lo que sería la detección inicial, uno tiene que hacer especial énfasis en observar cómo está su capacidad sensorial. ¿Cuáles son aquellas en las cuales nosotros, dentro del ámbito educativo, nos llama poderosamente la atención? Sobre todo con aquel sistema sensorial que es el que necesitamos para el primer proceso, que es el de reconocimiento visual y de la comprensión de instrucciones a través de la capacidad auditiva. Son 8 sentidos, podemos estudiar el vestibular, el propioceptivo, los demás sentidos, pero en la integración sensorial eh, eh, básico, uno tiene que empezar a ver cuáles son aquellos en las cuales funciona el reconocimiento. Uno, puede usted identificar indicadores de dificultad tanto en la capacidad visual como en la capacidad auditiva. Una recomendación que les doy es jamás asumir que el estudiante tiene buena visión y jamás asumir que el estudiante tiene buena capacidad auditiva porque usted así lo percibe, porque eso no puede ser del todo cierto hasta que no tengamos una evidencia científica. Así que, porque muchas veces la mamá dice, no, mi hijo oye, mi hijo entiende. Sí, puede ser que sí, pero también tenemos una disminución de la capacidad auditiva con la hipoacusia. Y la hipoacusia puede ser unilateral o bilateral. El niño puede tener maneras de comprenderla a usted. O asumir que porque el niño no le sigue instrucciones o hace que no le escucha cuando usted le llama, el niño está sordo. Por eso no se puede de aseverar lo que usted no puede comprobar. Es mejor comprobar antes de aseverar. Entonces, por ejemplo, en la capacidad visual, indicadores de dificultad, hay 6 ítems que nos llamarían poderosamente la atención y que valdría la pena empezar a verificar si existe o si no existe esta dificultad en mi estudiante. En primer lugar, si el estudiante necesita leer o mirar algo, él acercará demasiado su cara o su cuerpo para buscar leer, porque eso sería un indicador de dificultad. El otro indicador de dificultad es que para leer o para mirar tendría que más bien alejar la mirada, indicador de dificultad. Cuando va a ver algo, quiere enfocar la mirada, tiene que cerrar los ojos para ver si enfoca. Sus ojos, por ejemplo, cuando quiere enfocar la mirada en algo, empiezan como a lagrimear. O cuando desea
observar algo, empieza a restregarse los ojos para poder ver. No mira de frente, inclina o levanta la cabeza para enfocar, o sea, hace demasiado esfuerzo con respecto a otro que no lo haría. Estos son señales de dificultad, pero eso no quiere decir que al tener estos indicadores positivos, usted puede dar diagnóstico. Estamos hablando de que tiene indicadores de dificultad y la cual tiene que buscar el porqué de la situación. Con respecto a la capacidad auditiva, aquí hay también 6 ítems que tenemos que investigar para saber si existe o no estos indicadores. El primer ítem sería si él debe mover la cabeza dirigiéndola hacia la fuente del sonido, porque no puede percibirlo sino voltea. Pide con frecuencia que le repitan lo dicho, a pesar de que usted ya se lo ha dicho en más de una oportunidad, él requiere que se lo vuelva a decir porque todavía no le quedó claro. Si sube constantemente el volumen de los aparatos, usted lo baja, pero insistentemente la persona lo sube porque dice que no escucha bien. O si se coloca la mano en un oído para escuchar. También podemos ver si se queja con frecuencia de que, a pesar de que el volumen no sea tan alto, él perciba de que el volumen sea alto. O reaccionar o sobresaltarse ante sonidos que no tienen ningún tipo de molestia, pero a la persona sí le molesta. Estos serían estos indicadores. ¿Qué otros indicadores debemos buscar? Debemos buscar todo lo que tenga que ver con la motricidad, en la psicomotricidad fina y la gruesa. En la gruesa tenemos que ver es cuerpo, piernas, movimiento, porque la motricidad fina solo está en las manos. ¿Qué vemos a nivel general? Con la motricidad gruesa, hay que observar si hay indicadores de dificultad señalados como corre con dificultad, camina con dificultad, tiene problemas de equilibrio en ejercicios de gimnasia, tiene problemas de coordinación en movimientos con brazos, tiene problemas de coordinación en movimientos con piernas, muestra dificultad para manipular objetos grandes o pesados, cuando usted ve que otros niños no lo harían de acá o no tendrían esta dificultad. Con respecto a la motricidad fina, observar señales de dificultad corresponde a verificar si hay problemas para manipular pequeños objetos, para rayar, para pintar, para cortar con tijera. Si tiene problemas para manipular lápiz, pincel u otros objetos. Si tiene problemas con la coordinación ojo-mano. Y si usa movimientos de pinza con los dedos para ciertas manipulaciones complejas que requieren, por ejemplo, manipular con la yema de los dedos o flexionarlos. Cuando queremos ver el área cognitiva, los indicadores de dificultad están relacionados con su atención y aquí pues buscamos si hay, por ejemplo, pérdida de la concentración, si le cuesta trabajo concentrarse, si necesita constantemente estimulación para mantener la atención y si atiende por periodos de tiempo muy cortos. Un indicador de dificultad también está en la comprensión. ¿Tiene problemas para comprender situaciones de complejidad básica o media? Por ejemplo, secuencias, subordinaciones, relaciones. Su comprensión en general es de ritmo lento. Su comprensión de los fenómenos, procesos y objetos disminuye a medida que estos se tornan un poco más abstractos. Otro indicador de dificultad es la memoria. En la memoria hay que verificar si le cuesta memorizar nueva información, se olvida fácilmente la información ya adquirida, si tiene dificultad para recordar detalles. En el área académica, usted observa, por ejemplo, si a nivel de la escritura
omite, añade letras, sílabas o palabras. Y por supuesto, debe especificar cuáles son. Si altera el orden de las letras, de las sílabas o palabras, y debe especificar con ejemplo dónde ha conseguido esta alteración en el orden de letras. Si tiene dificultad para separar sílabas, realizar análisis gramaticales y debe especificar en qué contexto. Y si tiene problemas de gramática o de sintaxis. Aquí también tenemos que especificar. Finalmente tenemos el área de lectura y las matemáticas. A nivel de lectura, ¿qué interesa que usted observe a su estudiante? Si lee con excesiva lentitud, bien sea en voz alta o en voz baja. Al leer en voz alta, saber si lo hace entrecortado, si es lento, si tiene lectura imprecisa, si pronuncia incorrectamente, si tiene una entonación incorrecta o un ritmo incorrecto, donde, por ejemplo, no respeta las normas de puntuación, de entonación, y se omite sílabas o palabras. Luego tenemos la de las matemáticas, donde debemos verificar si el niño tiene dificultad para reconocer números, cantidades, comprensión de los significados de operaciones básicas en sus procesos de resolución, si tiene dificultad con el cálculo mental, donde vemos que un niño que ya debe estar contando mentalmente necesita utilizar manos, palitos, objetos, porque no le da la cuenta mentalmente. Y si tiene dificultad para la resolución de problemas, cuando se le ponen planteamientos, reconocimiento de una operación, qué es lo que hay que hacer en concreto, y la ejecución de cómo el procedimiento para una operación matemática. Entonces, a partir de este tipo de cribado, porque esto sería una recomendación de cribado, usted va a poder determinar qué debo observar en el niño, porque así va siguiendo los lineamientos de un protocolo clínico, porque en el protocolo clínico nosotros debemos evaluar globalmente al estudiante. Global, tenemos que estudiar lectura, escritura, matemática, personalidad, comportamiento, en la parte sensorial. Entonces, eh, tenemos que ver cómo evaluar, porque el protocolo clínico dice que debemos identificar cuáles son las áreas o cuál es la área en la cual usted tiene esta situación, ¿no? Ahora bien, como estamos hablando de trastornos o de alteraciones o de dificultades, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y esto es antes de seguir con lo que estamos hablando, ¿no? En primera instancia, eh, usted no puede aplicar el cribado en preescolar. Eso tiene que estar claro. ¿Por qué no? Vamos a ver. Porque me están preguntando que a qué edad yo voy a iniciar esto. Entonces, pregunto, ¿yo puedo colocar este cribado en un niño de preescolar para saber cómo está su lectura, cómo está la parte de escritura, cómo está el área de las matemáticas, cómo está su capacidad visual y auditiva? Entonces la pregunta es, ¿yo debería aplicar este instrumento en un niño de preescolar? No, no debo aplicarlo. Allí entonces vamos a caer en cuenta. El que no lo sabe, pues vamos a informarse. La evaluación de dificultades y trastornos del aprendizaje no se hace en preescolar. ¿Cómo no, José Pérez Fernández? Le vamos a compartir la ficha. Claro que sí. Usted contacta a Lina Coronado, que es nuestra asesora comercial. Le solicita, por favor, la información de cómo solicitar el certificado y de una vez se le envían todos los materiales. Y así le compartimos. ¿Por qué no debemos pensar que esto se puede evaluar en preescolar? Primero, por razones de índole neurobiológico y segundo, por razones de aplicación
de pruebas especializadas. En primera instancia, un niño en preescolar no tiene todavía el desarrollo cognitivo madurativo para poder afrontar los desafíos de una enseñanza instrumental, en la cual necesita una pedagogía compleja. En varias oportunidades se les ha mencionado que leer, escribir y resolver fórmulas matemáticas o problemas matemáticos no es innato al ser humano. Nosotros no nacemos con una cajita de información que al momento de cumplir cierta edad se activa por arte de magia. Eso es mentira. Estos son procesos que necesitan ser aprendidos, necesitan de una pedagogía y donde el cerebro, de acuerdo a su maduración, estará en capacidad de adaptar y de poder aprender lo más dificultoso para el ser humano, porque no lo estoy diciendo yo, las evidencias científicas dicen que el acto más difícil del ser humano es leer, y leer en el código, porque nosotros tenemos un código, que es el código del español. Entonces el niño aprenderá en español, no aprenderá en otro idioma. ¿Por qué no aprenderá en otro idioma? Porque la persona empieza a conocer la simbología, el vocabulario, la fonología, el grafema de su lengua materna. Entonces, una cosa es que la escuche y otra cosa muy diferente es que yo la reconozca en un símbolo. En segunda instancia, no existen pruebas diseñadas para ten paciencia, hijita, ten paciencia porque parece que no me estás prestando atención o no quieres prestar atención. Yo te recomiendo prestar atención porque te estoy dando herramientas que aparentemente veo que no tienes. En segunda instancia, no hay pruebas neuropsicológicas para evaluar trastornos del aprendizaje antes de los 6 años de edad. Por lo tanto, se debe aplicar un cribado de dificultades en el aprendizaje cuando ya se ha iniciado el aprendizaje, la enseñanza instrumental, ¿no? Particularmente para los niños en etapa primaria, ¿no? En el adolescente, pues yo no voy a aplicar un cribado de este tipo porque el adolescente, según si está en una etapa avanzada, las dificultades tenemos que observarlas ya desde antes de que entre a una etapa de secundaria o un nivel superior. Es preocupante que nosotros tengamos en etapa secundaria o en la preparatoria estudiantes que son adolescentes, que tienen otro tipo generación, de maduración cerebral, porque ya ellos cambian la maduración cerebral, los aprendizajes son más abstractos y que me diga un maestro que tiene un estudiante que no lee, que no escribe y que no resuelve los problemas matemáticos. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo llegó ese estudiante? Entonces, por eso este cribado se hace en primaria. Pero yo tengo un adolescente que tiene problemas, sí, pero el adolescente puede tener un trastorno específico del aprendizaje no diagnosticado, también es posible, pero lo preocupante es por qué llegó hasta ahí. Porque si no lee o no puede o no tiene la capacidad de escribir correctamente, ¿cómo estudió? Porque esto es, por ejemplo, el dominar la lectoescritura es lo que me va a permitir aprender las diferentes asignaturas. No estamos hablando que él tiene problemas con una asignatura. Estamos hablando que tiene problemas con todas aquellas las asignaturas que necesitan lectura. Todas.
todas. Para poder estudiar matemática necesito leer, reconocer la simbología numérica, reconocer los símbolos. Y yo necesito de haber sido expuesto a ese tipo de enseñanza. Vamos a ir, ya les voy a profundizar un poco más para que vean lo que nosotros empezamos a ver en el área clínica y de la importancia de la detección. Porque en el momento que usted hace la detección, nosotros hacemos el trabajo. ¿Cuál trabajo? Determinar con precisión si el estudiante tiene un retraso madurativo, que está en etapa inicial, o si el estudiante tiene signos sugestivos de un trastorno neurobiológico. Ah, pero ¿por qué? Porque no es igual un retraso madurativo, no es igual tener un hogar no favorecedor, no enriquecedor, un hogar violento, sin estructura, donde hay abandono o donde hay negligencia. Es igual a una persona que nace con una condición. Esa es la labor del equipo clínico. Demostrarle a usted de dónde viene el problema, porque a partir de esa determinación, usted tendrá la oportunidad de poder saber cómo apoyar al estudiante. Porque, por ejemplo, vamos a ir explicándoles el porqué de todo lo que hacemos en el protocolo clínico, ¿no? Por ejemplo, un retraso madurativo es un niño en etapa preescolar y pasando ya a la etapa primaria, en el tiempo en que él debe haber desarrollado las habilidades por la enseñanza instrumental formal, porque la enseñanza instrumental formal se da ya a partir de primer grado, porque en primaria no hay horario. Claro, el niño va a la escuela, entra una hora y sale a una hora determinada, pero entre una hora y la otra, ahí no hay asignaturas, no tiene trabajo que presentar, proyectos que defender, evaluaciones trimestrales, parciales, no tiene, ¿sí o no? No tiene. El niño de preescolar no tiene eso. El niño de preescolar, pues ciertamente tiene un diseño curricular que tiene que cursar, pero la enseñanza formal es a partir de primer grado. Y siempre le decimos al maestro lo siguiente, inclusive el criterio de la Asociación Americana de Psiquiatría nos dice, si es un trastorno de origen neurobiológico, lo que usted está observando, las características de su comportamiento son persistentes y al menos tienen que estar presentes durante 6 meses. Esto quiere decir que si son de carácter persistente, nace con la condición, vive con la condición y muere con la condición. No está enfermo. Es una situación de la neurodiversidad. Una condición, un proceso, un procesamiento cognitivo diferente de ver, percibir, comprender el mundo desde otro punto de vista. Por supuesto, en etapas iniciales es cuando es más difícil. Son trastornos que no se ven, porque eso también impacta al maestro, que no tiene nada, no se le ve nada, no, es que no se ve. La dislexia no se ve, el autismo no se ve, no tiene nada en la cara. Lo que vemos es el comportamiento, que es lo que hace que nosotros observemos para poder determinar qué tiene. Si es de carácter persistente y al menos han pasado 6 meses, el protocolo clínico de la APA dice que en esos 6 meses, a pesar de que el maestro tenga una enseñanza mayormente diferenciada y con mayor atención, el niño no supera, no logra avanzar lo suficiente. A mí me dicen maestros, pero claro, sí avanza maestra, sí me dicen, sí ha avanzado,
Entonces ahí viene la pregunta difícil. A ver, maestro, sea sincero. Si usted dice que la persona ha avanzado, quiere decir que usted me la puede comparar con el resto del grupo, porque nosotros tenemos que comparar con la media. Si tiene 45 compañeros, él está curricularmente nivelado con ese avance que usted dice que tiene. El maestro dice, no, está así. Han pasado 6 meses y no logro nivelar. Allí empezamos a buscar signos, señales para saber, ¿es conductual o es neurobiológico? ¿Es social? ¿Es del hogar? ¿De dónde viene la situación? Porque un retraso madurativo, por ejemplo, no tiene ninguna consecuencia neurológica. Con un programa de intervención, con mayor estimulación y con mayores, con adaptaciones, el niño en poco tiempo logrará lo que no pudo en un momento dado. Hay maestros que me dicen, yo tengo un niño con dislexia, pero con mi experiencia y con mi pedagogía, el niño leyó en menos de 3 meses. Ya cuando me dicen así, no, yo lo pongo en duda. Le digo, entonces, bueno, yo no dudo de su pedagogía y de su excelencia. Lo que dudo es que el niño tenga dislexia. En eso sí lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Porque los programas de dislexia duran años. Si un niño aprende a leer en menos de 3 meses, no es dislexia, porque porque no puede aprender de la misma manera que usted le enseña a otros. El programa para intervención de trastornos tiene una estructura llamada reeducación. Nosotros le enseñamos a pesar del trastorno, le enseñamos con estrategias para que la persona pueda aprender a pesar del trastorno. Un disléxico, ya vamos a ver qué es eso, no lee, no porque no pueda leer, porque no lee lo suficiente o porque no ha tenido la mejor pedagogía del maestro. No lee porque hay alteraciones a nivel cerebral que no permiten que haya un reconocimiento de la concordancia grafema y fonema. Entonces, eso no se cura porque no es una enfermedad, no es un catarro, no tiene una virosis, no pasará. Y por eso las adecuaciones curriculares duran años. Todo en la etapa escolar hay que hacerle adecuaciones o ajustes razonables porque tiene un trastorno, una condición. Vamos a ver con mayor especificidad lo que estamos hablando. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a sacar este material para ir profundizando. Que le estoy dando mucha información y no quiero que que confundan, ¿no? Ay, disculpen, no sé si había algo en el chat. Déjenme ver qué pasó. Que como no me presté atención. Aquí dice Elvania, ¿no? Elvania dice, trabajo en un liceo y tengo estudiantes en tercer grado de secundaria que no saben leer. Albania, ¿cómo llegaron allí? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, no saben leer y a mí me gustaría, Elvania, ¿verdad? Elvania debe estar con nosotros. Si están en tercer grado de secundaria, nosotros, bueno, pienso, no sé, vamos a ayudarte. Porque cuando a mí me dicen, no sabe leer, no me están diciendo mucho. No me están diciendo mucho. Pero si tú me dijeras a mí, maestra, yo tengo 10 estudiantes. De los 10, 5 no tienen un proceso de lectura adecuado. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que no es adecuado? ¿Qué es lo que tú estás observando? ¿Qué nivel lector tiene? Entonces allí viene tu trabajo, Elvania.
qué es lo que vas a aprender aquí, qué quiero que tú hagas. Pienso que, no sé si quieres participar en el sábado, si vas a estar con nosotros para que aprendas a hacer una detección de lectura. Porque a lo mejor sí leen, pero ¿qué es lo que leen? Hay un reconocimiento, porque hay fases de lectura, el reconocimiento, la fase de reconocimiento, que es el proceso visual, fíjate bien, ¿no? En el cual el niño o el adolescente reconoce el símbolo, reconoce la palabra, el grafema, ¿sí o no? ¿Lo reconoce, sí o no? Eso es lo importante. Lo otro es el nivel léxico. ¿Cómo está a nivel lexical? ¿Cómo está a nivel sintáctico? ¿Cómo está? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice Albania. Bueno, esto me parece complejo. Por fin, ¿cómo lo voy a hacer, doctora? Fácil. Bueno, para mí es fácil, porque eso lo aplico yo en las pruebas. Busca a tu alumno, ¿verdad? Y dile que te lea en voz alta. Pero ¿qué es lo que te va a leer en voz alta? Busca un texto que más le guste y busca un texto corto. Yo creo que por ahí tengo algunos cuadernillos de comprensión lectora, pero no para adolescentes, hay que buscar de otro tipo, para que te lea al menos un texto de 3 párrafos. Y le dices solito, llévalo a un cubículo, una oficinita, para que él no pase la pena de que alguien lo esté escuchando, porque esto es causa de estigma y burla, y tenemos que proteger al estudiante. Entonces, el primer paso de identificación es que él te lea en voz alta. ¿Por qué te es importante que te lea en voz alta? Porque así, uno, tomas el tiempo, porque la velocidad lectora hay que medirla. Dos, lo otro que tienes que ver es precisión lectora. Tiene lectura vacilante, lectura imprecisa, ¿sí? Sustituye, omite, inventa palabras, tiene como silencio, como que de repente tiene dudas para decirlo, vacilación. Entonces, eso lo analizamos. ¿Eh? En cómo te leen voz alta. Luego, no te voy a pedir que lo lean voz baja, porque no quiero saber la voz en off. Necesitas, el Vania, atención, que él sea capaz de leer el texto y luego tú hacer de 3 a 4 preguntas con respecto al texto. Y sin leer, te las debes responder. Ya tú dirás, bueno, si yo hice 4 preguntas de comprensión lectora, ¿cuántos aciertos debe tener? De 4, al menos tiene que tener 3. Mínimo. Si te las acierta todas, entonces, ¿qué estamos evaluando? Comprensión lectora. Eso es súper importante. Velocidad, precisión, comprensión lectora y además de eso, la entonación y el respeto de las normas gramaticales. ¿Vale? Ahí va el Vania, para que el Vania vaya a hacer este ejercicio. Porque cuando me dicen, no sabe leer, no. De aquí tienen que salir con otra forma de expresar los problemas del estudiante. No saber leer es que el estudiante tiene 12 o 14 años y lo está considerando en etapa presilábica. Es una etapa en la cual el niño no sabe lo que dice ahí, pero lo inventa. Eso es normal en los niños, en los chiquitos que están en la casa, que te ven leyendo y eso es un juego simbólico. Hacen que leen, entonces leen y tienen el libro al revés, pero te inventan lo que dicen allí, ¿sí? O ven algún aviso presilábicamente y ya saben qué es el aviso porque te lo escucharon, pero no lo están leyendo realmente. Entonces eso es importante, ¿verdad? Muy bien, ya le dimos herramientas a Albania. Solamente a ella, nadie se enteró, ¿verdad, Albania? Luego tenemos a Amaya. Amaya Giroud. Sí, vamos a ver lo que dice Albania. Dice, ¿qué sucede con un adolescente de 14 años diagnosticado con autismo?
pero muestra una atención de corto tiempo, aún necesita contar con los dedos, no logra ordenar imágenes que cuenten una secuencia. Ajá, pero ¿qué sucede con qué? La pregunta es, ¿qué sucede con qué? Uno, el autismo puede tener atención restringida. Entonces, es muy común porque ellos tienen una disfunción ejecutiva, tienen problemas de atención y de concentración, además de que son inflexibles. Ellos solamente se concentran en algo de su interés, de su restricción. Entonces, ¿qué es una atención corta? Para usted, eso tiene usted que empezar a caracterizarlo a Maya. No simplemente decir atención corta, no, espere un momento. ¿Qué es atención corta para usted? Porque las atenciones no son cortas, para empezar. ¿Tiene la atención focalizada o tiene una atención dispersa? ¿Tiene una memoria de trabajo alterada? Eso es corto porque realmente, no, ¿qué es? Eh, tiene, por ejemplo, está con atención, pero de repente, pues, un estímulo hace que se desvíe su atención a otro. Entonces, eso es importante, ¿no? Por eso les decimos, mucho de lo que dicen los maestros, nosotros yo lo empiezo a desmontar, porque digo, entonces aquí falta mucho para analizar, ¿no? Dice, aún necesita contar con los dedos. Ok, pero ¿qué quiere decir que cuente con los dedos? Quiere decir que él le cuesta mucho el pensamiento abstracto o juicio matemático. ¿Qué es lo que necesita contar con los dedos? ¿Por qué lo hace? ¿En qué momentos lo hace? ¿En operaciones simples? ¿En operaciones más abstractas? ¿Qué es lo que no conoce de la secuencia? Y no logra ordenar imágenes que tienen una secuencia. Para empezar, la persona dentro del espectro le va a costar mucho ordenar secuencias que para usted le está dando sin un orden y sin una rutina. Entonces, pienso que lo que hay es que saber un poquito más de autismo para poder ir comprendiendo lo que la persona tiene. Ahora sí les cae el 20, ¿verdad, Maya? Cuando uno les dice a ustedes, de nada sirve que usted me esté dando características del estudiante cuando no son características del estudiante realmente. Es una característica del trastorno. Entonces, si no conoce el trastorno, no lo va a poder ayudar. Y lo que sería una característica del trastorno para usted sería la queja. No, más bien tiene que ver que estas son sus limitaciones para aprender. Mi estrategia va enfocalizada a su debilidad. Muy bien, ya atendimos. Aquí nos dice Franklin Félix. ¿Qué pasa cuando un estudiante es bueno en matemática, español, historia, pero en naturales no? ¿Qué sucede con ese estudiante o viceversa, que no le gustan las matemáticas o el español? No sé. No te puedo dar una respuesta. Recuerda que el ser humano es complejo, entonces también depende de la pedagogía del docente. Si es bueno en matemática, es un niño que tiene un buen pensamiento abstracto, que resuelve las cosas fácilmente, que le gusta todo práctico. Las ciencias naturales, pues, tienen mucha abstracción, necesita mucho más de concentración, necesita un poco más de reflexión. Entonces, eso va a depender de la situación. No puedo inventar qué sucede allí. Nosotros, es que pasa con un estudiante, no, ¿qué pasa con un estudiante que se llama, que está cursando este nivel educativo, que tiene esta edad, que viene de este contexto social, que tiene este comportamiento? Porque nosotros no podemos generalizar. Y creo que hemos pasado como hoy que es miércoles, ya, este es el tercer día en el cual estamos hablando que los cerebros son diferentes, que cada quien tiene una manera de aprender y donde no podemos agarrar a todos los estudiantes y meterlo en una bolsita y la sacudimos y decimos, ¿qué pasa con el estudiante en general? No, empecemos.
Si usted tiene un estudiante con estas características, dele nombre. Verifique su proceso de atención, concentración, qué es lo que le motiva para estudiar, qué le desmotiva, qué es lo que no le gusta. No podemos colocar a todos en una bolsa. Es así. Bueno, ya respondí las preguntas, ¿verdad? Bueno, en el ámbito escolar, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es que el maestro entienda que el cerebro, ¿verdad? Para poder aprender, nosotros necesitamos ver cómo son los procesos de aprendizaje, de cómo yo le estoy enseñando, para plantear intervenciones específicas. Y para identificar cuáles serían las situaciones en las cuales hace que el estudiante no tenga actitud para aprender, motivación para aprender. Porque todo estudiante tiene un potencial, tiene mucho potencial, pero sin embargo, si no detectamos las necesidades de cada alumno, ¿cómo va a poder usted corregir y reorientar sus dificultades? Como por ejemplo, estos textos que nos han escrito, interesante, porque yo sé que una cosa es cuando inició el diplomado y otra cosa muy distinta cuando usted se vaya, cuando usted egrese de mí, en el cual usted diga, estoy hablando demasiado, estoy describiendo, pero ¿qué es lo que estoy describiendo? No estoy investigando. Estoy queriendo adjudicarle características a mi estudiante, queriendo colocárselo como una debilidad cuando es parte de su trastorno. Y el trastorno no puede ser visto desde la limitación de la persona, porque esa persona tiene potencial, lo tiene. Entonces, por supuesto, es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué le sucede a mi estudiante que le impide comprender? Porque mi estudiante tiene la atención corta, como dicen, corta, y es dispersa, porque no logra concentrarse. ¿Cómo está su memoria? ¿Qué es lo que no le permite concentrarse? ¿Será que cuando está ansioso o cuando está muy nervioso, allí empieza a disminuir su capacidad de atención? Es mucho lo que tenemos que especificar. Y es por eso que es tan importante lo que llamamos la detección inicial o el screening de dificultades. Y no confundir características propias del trastorno, ¿no? Que me ha tocado, por ejemplo, escuchar docentes hablarme de su estudiante y me dice, tiene este diagnóstico. Y cuando me hace la lista, que yo voy a tomar nota, a ver cómo se le puede apoyar al estudiante en la intervención, yo digo, a ver, maestro, pero ¿cuál? ¿Cuál es la dificultad? Por fin, todo lo que le dije, pero eso que me dijo es parte del trastorno. Es el trastorno, no me está diciendo nada nuevo, no está descubriendo el agua caliente, ni va a ser nieve en el Ártico. Dígame cuál es lo nuevo o qué es lo novedoso o qué es lo preocupante que el estudiante le está demostrando. Porque todo lo que usted me dice es parte de un trastorno, ¿no? Más bien hay que preguntar, ¿cómo es el perfil neurocognitivo de ese estudiante? Y así yo entenderé que todo lo que estoy observando es porque la persona tiene una condición del desarrollo que no le permite aprender de manera significativa. Y es allí donde yo tengo que buscar las herramientas para poder enseñar. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Recuerde que los educadores tienen forma de detectar, solo que no sé qué pasa que no lo hacen. Quieren diagnosticar en vez de detectar, porque el diagnóstico no es responsabilidad del maestro. Hay un diagnóstico clínico y un diagnóstico pedagógico. Pues bien, el pedagógico brilla por su ausencia.
Y el maestro quiere ser clínico, ya quiere colocarle diagnósticos y trastornos a los niños sin tener la competencia profesional. Entonces, por eso, la detección o el diagnóstico educativo es un ejercicio que le permite analizar cuáles son los factores críticos, identificar barreras que no le permiten aprender para poder entonces determinar cómo lo voy a ayudar. Sin eso, no puedo hacer absolutamente nada. Por lo tanto, cuando yo quiero iniciar ese proceso de detección, lo primero que tengo que tener en cuenta es cómo se compone mi grupo. Uno le pregunta al maestro, ¿cuántos alumnos tiene? Demasiado. Muy bien, ¿cuánto es demasiado? 30, 45. Ok, bueno, tiene todo el año escolar para conocerlo. No puede pasar el año quejándose de que tiene demasiados estudiantes. Tiene que pasar el año pensando cómo voy a conocer a cada uno, porque tiene que llamarlos por el nombre, tiene que conocerlos y tiene que saber la composición de su grupo de clase. Tiene que observar si para su grado escolar, en donde el niño está, tiene competencias o prerequisitos de lectoescritura. Entonces allí viene ¿cuál es el próximo paso, maestro? Analice la competencia curricular a partir de un diagnóstico inicial. ¿Por qué no lo hacen? No, es que el niño no lee, no escribe. Pero espérate un momento. ¿Cómo que no lee? ¿No lee nada? O sea, ¿no reconoce la A por la A? No puede ser. Usted tiene que hacer una competencia curricular. Y sobre todo, eh, ay Dios, y sobre todo verificar, ¿verdad? ¿En qué nivel está? Entonces, no es solamente ver la competencia curricular de su aula, sino si no la tiene, estadíelo hacia el grado donde él está. Joana, disculpa. Cuando tú dices PNL, ¿a qué te refieres? Porque yo no estoy hablando de eso. Ese no es mi campo, no lo aplico. Eh, mi campo es neurociencia. Nosotros creemos en que el cerebro es un todo. El cerebro aprende con todos sus sentidos. Entonces no sé por qué usted quiere aplicar un PNL a los niños. Yo de eso no estoy hablando. Y nadie me ha escuchado hablar de eso. Por algo es. Entonces no sé cuál es su intención de PNL. Estamos hablando de las neurociencias. Estamos hablando de que usted tiene que aplicar correctamente una metodología de detección. Uno, eso de estar aplicando cuestionarios batch, señores, la ciencia dijo que eso es falso. Aquí no existen estilos de aprendizaje. Eso es un neuromito, eso es una mentira. No existen estilos de aprendizaje. Existen canales un poco más sensibles. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es multisensorial. Multisensorial. Segundo, no hay inteligencias múltiples. La ciencia desmontó esa. Eso no hay ninguna teoría. Eso es falso. No hay evidencia. Quien habló de inteligencias múltiples le sacó punta todos los años 80. Pero luego que cae la ciencia a estudiarlo, el propio autor dijo que no tenía cómo demostrar todo lo que estaba diciendo. Entonces, no. En mi clase, lo mío es neurociencia, aplicada a la educación. Como le digo, nosotros tenemos que dejar pasar la evidencia científica, la ciencia al salón, a su aulita de clase. Allí debe sentarla en primera fila. Es muy importante conocer cómo aprende el cerebro. No tengo nada que disculparte, Joanita, pero te lo agrego. Muy bien. El proceso. En el proceso
de análisis, usted necesita hacer un diagnóstico inicial de sus estudiantes, de todos y de cada uno. No es para que se lleve sorpresas durante la clase, de todos y de cada uno. Pero tal parece que esto es una actividad que genera demasiado esfuerzo y este es lo primero que se debe hacer. Y en donde yo tengo que analizar a través de diagnóstico inicial si el niño tiene prerequisitos de lectoescritura y matemáticas para su etapa escolar y determinar por qué está a este nivel, sin etiquetarlo. Hay que buscar explicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que verificar en el diagnóstico inicial si esta persona tiene las competencias necesarias para leer, para escribir en su idioma y de acuerdo al nivel que cursa. Recuerde que la lectura es un proceso que es cognitivamente complejo y que necesita de muchas áreas cerebrales y de madurez cerebral para poder leer. Entonces yo no puedo decir que el niño tiene dificultades porque no lee como otros, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Miren, vamos a prestar atención porque yo no voy a responder preguntas de inquietudes filosóficas. Vamos a prestar atención porque yo no tengo una bolita mágica para ver qué hacer con ciertas cosas. Por favor, vamos a prestar el foco en lo que estoy diciendo y entonces hablaremos de la referencia. Porque si no, vamos a perder el hilo, la verdad que sí. Es importante establecer en el prerequisito de la lectoescritura cómo está el procesamiento fonológico de la persona. ¿Por qué? Porque un niño, de acuerdo a la competencia curricular, debería tener ya para primero y para segundo grado una concordancia grafema-fonema, donde lo que yo leo lo reconozco y sé cómo suena la palabra y puedo identificar el significado de la palabra. Por eso hablamos de que el proceso de la lectura y la lectoescritura es un proceso sumamente complejo. Usted no se imaginan cuántas áreas cerebrales se activan y tienen que trabajar cooperando para que yo reconozca el símbolo, le dé sonido y le dé significado, porque antes de eso yo tengo que almacenarlo en el área temporo-occipital, de que ahí hay una cajita de letras, hay como un almacén. Y en ese almacén yo voy a ir guardando la información que luego voy a empezar a necesitar para poder tener ese procesamiento fonológico. Recuerde que también es importante la velocidad de denominación, la velocidad de procesamiento, las competencias de la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. Porque el proceso lector me exige todos los procesos cognitivos superiores: atención, concentración, memoria, praxis, noxia, función ejecutiva. Yo necesito todas las funciones cognitivas superiores para yo poder empezar a tener mi prerequisito lectoescritor. Entonces son procesos muy complejos. No debería estar etiquetando niños. Un niño que, por ejemplo, está en primer grado y está en el proceso de transición de preescolar a primer grado, no debo etiquetarlo. Debo darle su tiempo, porque hay una transición. Hay niños, todos son diferentes. Hay niños que de inmediato tienen una velocidad de procesamiento enorme. Hay otros niños que no, que tienen otra velocidad diferente.
aprenderán, pero no con la velocidad que tiene el primero, pero sí aprenderán. Entonces no puedo decir que el niño tiene un problema solo porque no se compara con el que creo yo que es mejor de la clase. Usted no sabe si el que tiene una velocidad de procesamiento distinta es el mejor de la clase. Todo viene con el potencial del estudiante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay otros factores que usted tiene que recordar para poder determinar ese desempeño. Uno, lo que yo estoy observando en mi estudiante se debe a que hay una condición del desarrollo que no le permite aprender en el momento y la velocidad esperada, o hay otros factores sociales, familiares, que están interviniendo para que el niño no pueda desarrollar todo su potencial. Es por eso que el objetivo no es diagnosticar maestros, el objetivo es identificar no solamente los puntos débiles de ese estudiante, sino su fortaleza también. Porque a partir de la fortaleza, yo podré establecer mi plan para que el estudiante pueda ser enseñado y pueda ser evaluado de acuerdo a ese potencial. Porque la educación no puede ser vista en aulas de la vieja escuela, donde hay un salón lleno de personas, donde creemos que todos aprenden igual y donde hay lo que llamamos eh, una educación bulímica, en donde el maestro imparte conocimiento, información de manera bulímica, sin importar si el que está allí está comprendiendo lo que él está haciendo. A usted lo que le interesa es dar su clase, cumplir un programa, ya y evaluar y se acabó. Ya cumplió con su función. Esa es la vieja escuela. No, el rol del maestro no es ese. El rol del maestro es acompañar al estudiante, darle herramientas para que el estudiante pueda ser quien lidere sus propios procesos y se pueda ser responsable de ese proceso, ¿no? Y por eso se requiere identificar sus habilidades como sus deficiencias. Ahora, cada vez que hacemos un diagnóstico escolar, que es una detección inicial, tenemos que ver qué aspectos están afectados aquí. Es lo cognitivo, es la atención, es la concentración, es es su sistema sensorial, porque si es sensorial, nosotros aplicamos el llamado modelo de la pirámide del aprendizaje de Berrueso o solicitamos la valoración del terapeuta ocupacional con experiencia en integración sensorial para evaluar el perfil sensorial del estudiante. No otra corriente del pensamiento, es esta. Si hay un problema a nivel grafomotor, entonces nosotros tenemos que verificar, ¿es un problema de motricidad fina? Su falta de coordinación y equilibrio es un problema de dispraxia, un trastorno motor de base sensorial. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Por qué lo estoy observando así? Por eso la detección. Y en la detección, eh, allí mi responsabilidad es dirigir y orientar dónde está el problema específico. Podemos tener problemas con niños que no solamente es lectoescritura, nosotros vamos mucho más allá. Estudiamos la lateralidad, estudiamos la coordinación oculomanual. Nosotros estudiamos cómo está él en lo que sería la percepción espaciotemporal. No es solamente si lee o escribe, no, es que el aprendizaje lectoescritor necesita de todas las funciones cerebrales y si hay fallas en esas funciones cognitivas superiores, fallará el proceso lector. ¿Por qué fallará? Bueno, imagínense, para leer, usted necesita el movimiento sacádico del ojo.
El movimiento sacádico, que le permite mover el ojo de un lado a otro para que lea de izquierda a derecha. Hay trastornos o alteraciones a nivel motriz que no le permite al niño tener este movimiento sacádico. Es normal, por ejemplo, que cuando, yo sé que hay maestras que tienen la experiencia de la enseñanza, donde en un principio que el niño está apenas comenzando ese proceso, el niño utiliza el dedito para seguir el renglón. Pero ya cuando un maestro ve que el niño deja de usar el dedo, es porque ya el movimiento ocular se consolidó. Eso lo vemos. ¿Por qué? Porque él está educando al cerebro y está educando al sistema sensorial que forma parte del sistema nervioso. ¿Qué otra cosa vemos? ¿Qué hacer? ¿Cómo establecer un proceso de diagnóstico escolar dentro del aula sin perturbar la autoestima del estudiante, sin exponerlo, sin ridiculizarlo ante otros, para poder entonces obtener una información que me va a permitir redactar un informe individual de ese estudiante? Y entonces empezar a hacer mis ajustes en la enseñanza y darle un tiempo prudencial para saber cómo va a responder. Ya es la hora de darles el receso para que descansen un ratito de mí y nos vemos en el segundo segmento dentro de unos 10 minutos. Vamos a una pausa y entonces ya regresamos con eh, nuestra fase de análisis de la detección inicial de dificultad. Bien, ya para nuestro próximo segmento y este último de la noche, quería presentarles esta publicación de Jiménez y Gil de lo que serían los indicadores del aprendizaje en escritura. Estos indicadores, de acuerdo a los investigadores, indican que se trata de poder establecer este primer estadio que se refiere a la capacidad de decodificar las letras en sus respectivos fonemas, considerando aspectos que tienen que ver con el aprendizaje gradual. ¿De qué? Del reconocimiento de las letras, de la transformación del garabato en letra, del interés que tiene en escribir, de la capacidad en imitar y escribir letras con un tamaño un poco más, con una regularidad y más estable, la asimilación de una letra en una sílaba, la capacidad de escribir las letras a partir de su pronunciación, la capacidad de escribir su nombre, la escritura de palabras
imitando fonemas sin normas ortográficas, una escritura correcta de palabras y finalmente una escritura de frases sencillas con sentido. Esto es lo que Jiménez y Gil indican de indicadores del progreso del aprendizaje de la escritura. Según los investigadores, ellos dicen que hasta que no dominen cada uno de estos elementos del aprendizaje de la escritura, incluyendo la lectura, usted no puede introducir nuevos conceptos. Aunque usted crea que va a un ritmo más lento, en el niño tiene que primar, tiene que prevalecer esta primera fase y se tiene que consolidar. Se tiene que asentar en el cerebro esta capacidad. Es mejor ir un poco más despacio y más seguros que deprisa y dejando al niño inseguro, con lagunas, porque esto nada más que ocurre cuando un docente quiere apresurar un ritmo y quiere marcar un reloj biológico. Entonces, por lo tanto, es recomendable que usted considere el dominio de estos aspectos de indicadores de progreso que debe seguir practicando hasta que los niños que tienen un poco más, no de retraso, sino de que se tardan un poco más, deberán consolidar y perfeccionar este conocimiento. También surge la pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Interesante pregunta, porque cuando hablamos de trastornos de origen neurobiológico, ellos no consolidarán y perfeccionarán el conocimiento de estos indicadores si no hay un proceso de reeducación y de adaptación. Un niño con trastorno neurobiológico no consolidará a la misma velocidad que lo haría otro. Y se tardará muchísimo más tiempo, inclusive hasta unos 6 meses o más, en poder lograr algo de consolidación. Ahora, para ello, se debe evaluar también el progreso de la lectura. Si ya tenemos en cuenta los indicadores de la escritura, tenga por seguro que también usted debe valorar el indicador de la lectura en el cual usted debe observar un progreso. La diferenciación del sonido de cada letra, la pronunciación de cada letra. Quiere decir que tiene que haber la concordancia, grafema y fonema. La pronunciación de sílabas sencillas, la pronunciación de sílabas complejas, la comprensión lectora, la capacidad de lectura de palabras más largas y un poco más complejas, la capacidad de lectura y comprensión de frases cortas y sencillas, y donde usted tiene que ver progresivamente la velocidad lectora y progresivamente el aumento en la fluidez. Por eso es tan importante que los maestros en la etapa primaria puedan ir evaluando estos indicadores de progreso, que no son más que aquellas condiciones para ver la evolución y la consolidación de lo que el niño requiere para aprender. Lo ideal y es lo recomendable es que cuando usted está instaurando un proceso de atención individualizado con el niño que tiene ciertas dificultades, el progreso no puede ser cada 3 meses o cuando termine el periodo escolar. El progreso tiene que evaluarse de manera semanal. Y así va a poder ver la evolución real y observar qué aspectos deben reforzarse y qué otros permitirle actualizar para ir incorporando contenidos y actividades para consolidar en casa. Porque recuerde que en casa no se dejan tareas para la casa de algo que no ha investigado usted o de algo que el niño no ha hecho. Eso no se debe llevar para la casa.
El niño debe llevarse para la casa actividades en las cuales él pueda consolidar los conocimientos adquiridos en el ámbito áulico, porque eso es un error también que se comete. Ah, no, pues tarea para la casa. Lo que no hicimos en el aula, usted lo investiga por la casa. Entonces un niño de 8 años de edad no lo va a hacer, porque entonces no sabe cómo hacer. Hay que empezar a acompañar este proceso. Por otro lado, uno de los elementos que siempre tenemos que tener en cuenta en este proceso es, recuerde que la atención, la motivación y la concentración es lo que usted tiene que tener en básico, porque es los tres pilares del aprendizaje. Todo tiene que ser placentero, no puede ser obligado, no puede ser una situación que el niño le frustre. Por lo tanto, toda actividad debe tener motivación, juego, movimiento, que el niño se divierta con lo que está haciendo. Importante, mejorar la lectura y la comprensión requiere de un buen ejercicio imprescindible, de que el niño tenga buena fluidez, de que el niño tenga velocidad y un ritmo adecuado. Porque si el niño no tiene buena fluidez, velocidad y ritmo, creo que va a ser un poquito difícil que el niño pueda desarrollar la comprensión del texto. Una de las recomendaciones que se sigue para mejorar los procesos lectoescritores y de comprensión es que el propio maestro establezca objetivos de aprendizaje a corto plazo. Pero este objetivo tampoco puede pretender que el niño de un solo zarpazo aprenda a leer y a comprender lo que lee porque usted cree que así debe ser. Todo lo contrario. No es más rápido, no es más apresurado, es a paso seguro. No importa lo que lea. Muchas veces el alumno tiene rechazo por los libros de texto. No importa la temática, no importa lo que lea. Lo importante es que lea, que tenga el pretexto de leer. Entonces es importante los clubes de lectura, las actividades que tengan que ver con ferias de libros, para que ellos vean la importancia de la lectura. Esperen un momento que están sonando aquí la puerta. Ay, disculpen que tuve que atender. Me van a dar un momentito porque tengo que abrir abajo la puerta porque necesitan la llave del DEPA para pasar al edificio porque no hay quien abra. Entonces voy a hacer el favor de abrir un momentito y regreso. Me disculpan un momento, por favor. Bueno, no me tardé mucho, disculpen. Bueno, ya abrí la puerta. Les decía, pues, que para mejorar los procesos de de la lectura, pues tenemos que hacer actividades motivantes y que en este progreso, la lectura comprensiva, la lectura placentera, en la cual el maestro puede hacer visitas guiadas a la biblioteca, puede hacer círculos de lectura, de cuentos, inclusive lecturas grupales de libros, que se puedan hacer presentaciones orales de cuentos teatrales, eh, hacer inferencias de lectura. Eso ayuda mucho a que el estudiante pueda
querer un poco más leer, porque eso también nosotros observamos, ¿no? Que hay muy poco interés por el estudiante por leer, no quieren leer, bueno, inclusive hasta los adultos, ¿no? Uno tiene los problemas que nos tenemos en educación para adultos es que cuesta mucho que el estudiante adulto lea, estudie, ya cuando le dice que hay que hacer la tarea, pues entonces ya hay la queja. Si el maestro te exige, entonces somos malos maestros. Vemos entonces que son hábitos, son situaciones en las cuales no tuvieron ese acompañamiento pedagógico de leer, de estudiar y de aprender. Entonces, por eso hay algunas actividades que se pueden hacer con los niños, sobre todo porque, bueno, hay tantos lugares, quizás en su ciudad, que tiene espacios para lecturas creativas, para lecturas teatrales, para doblajes de películas que se pueden hacer con los niños, lecturas de texto musical, cantar un karaoke. Hay hay inmensidad de actividades que se pueden hacer con los niños para este fin. ¿Para qué? Para que el niño lea. ¿A usted le interesa que lea? ¿No le interesa qué? ¿Usted le interesa que el niño tenga esta capacidad de poder tener ese interés? Porque él mismo te va a decir, necesito leerlo para aprendérmelo, necesito comprenderlo para participar. Entonces, no es al niño, condenar al niño en libro de texto que tanto odia, sino más bien generar lo que le gusta. Tampoco podemos exponer al niño a obligarlo a que presente algo de manera oral si él no está seguro. No lo haga, no lastime su autoestima, ¿no? Por ejemplo, para actividades sociales, usted puede ir a fiestas, a residencias de adultos mayores, puede ir a áreas donde hay niños con bajos recursos y hacer actividades infantiles donde se necesite que el niño exponga y dramatice. Eh, Hay, por ejemplo, películas infantiles, fragmentos o escenas de películas infantiles donde usted puede hacer como una teatralización y el niño puede hacer el doblaje de la película, siendo el personaje, ¿no? Entonces él va a requerir de un libreto y tiene que leerlo, ¿no? Claro, por supuesto, nosotros tenemos que tener en cuenta que si tenemos niños con trastornos en el neurodesarrollo y en las cuales tiene dislexia, pues yo no voy a poner al niño a tener dislexia. No es la manera. Yo tengo que colocarle una estrategia diferente para que el niño pueda participar. Y ahí viene lo de múltiples formas de presentación de la información, que no necesariamente es un texto, sino que puede ser una lectura, no lectura, sino audios, micros, audiolibros, cápsulas informativas, para que él pueda. Un libreto se le puede grabar para que él mediante el audio, pues se lo aprenda, ¿no? Entonces, otra de las actividades que se deberían y se pueden realizar, pues son aquellas en las que, por ejemplo, hacer una radio y una TV, actividades como de narradores de noticias, ¿no? Redacción de noticias, que ellos cumplan un rol, que es el juego de roles, para poder establecer la lectura, interpretar facturas, hacer trabalenguas, poemas, fábulas, refranes, ¿no? Sobre todo porque inicialmente, eso es un dato, un niño con dislexia desarrolla la dislexia, la tiene de nacimiento, solo que en el momento en que se enfrenta a estos aprendizajes instrumentales es cuando vemos el problema del aprendizaje de la lectura. Pero hay signos indirectos. Hay niños que, por ejemplo, el niño con dislexia le dificulta mucho aprenderse canciones, le dificulta
de recitar poemas y refranes. Y se le dificulta los trabalenguas. Son signos indirectos, no es que sean, pero son indirectos. Entonces ya a medida de lo que usted está observando, ya puede ir identificando ciertos niños, ¿no? Para que ellos puedan mejorar sus actitudes. Lo importante es qué voy a hacer, qué tipo de actividades puedo realizar. ¿Sí? Otro de los elementos que vemos es, trate de realizar actividades muy productivas, que no se lleven tanto tiempo porque el niño se aburre para el manejo de la ortografía, ¿no? De la lectura, pues para ciertos contenidos. Es importante además observar que con ellos debemos tratar de también darle seguimiento a las dificultades que tienen en las parte ortográfica. Trate de sacar ese marcador rojo de su cartuchera o de su bolsa, porque el hecho de rayarle al cuaderno con rojo al niño también le da mucha inseguridad. Más bien trate de trabajar los relojes ortográficos. Trátelos de trabajar con imágenes para que el niño memorice. Trate de que el niño por observación y por memorización de la estructura silábica observe cómo verdaderamente se escribe. No utilice la técnica de la vieja escuela cavernícola de estar haciendo planas de 100 y 200 letras para repetir, a ver si por repetición se le queda allí, porque ese no es el proceso de aprendizaje, ¿no? Todo lo contrario, es buscar que él aprenda, de una manera que él no se le olvide. Recuerde que todo aprendizaje, las emociones, es el pegamento del aprendizaje, es el pegamento, así lo dice la doctora Ibarrola, que ella es psicóloga y lingüista. La doctora Ibarrola dice que no hay mejor pegamento para el aprendizaje que las propias emociones, y más estas emociones son positivas. De otra manera, hay algunas otras actividades que usted puede crear, ¿no? Porque recuerde que estamos hablando de que hice un diagnóstico, veo de ciertas circunstancias en el niño, pero que con apoyo sé que lo vamos a superar. Pero recuerde que no todos lo van a superar. Allí es donde vamos a empezar a observar sus comportamientos, ¿no? Por ejemplo, miren, no hay cosa más divertida para un niño que hacer juego de roles. Entonces usted dice, bueno, vamos a hacer el Masterchef de la escuela, ¿no? Y es así donde le decimos, bueno, vamos a crear recetarios. Tienes que escribirlo, tienes que dibujarlo y formar equipos para hacer la cocinando en clase estas recetas. Y vamos a jugar al Masterchef. Por supuesto, trate de que las recetas no tengan cocina ni fogón para que no haya accidentes, pero sí recetas que sean fáciles para que ellos lo escriban, ¿no? Hagan su recetario, que lo escriban, que lo dibujen, que tengan pensamiento creativo, ¿no? Porque eso hace que incentive la lectura, incentive la escritura. Por otro lado, hay otros ejercicios que podemos hacer, sobre todo cuando yo quiero que el niño se impresione con las reglas ortográficas. Entonces, para reglas ortográficas, diseñamos un ebook, ¿no? O para lo que sería un portafolio de evidencia, ¿no? Y entonces en ese ebook podemos ir trabajando con el niño. Y hay muchas también aplicaciones de teléfono que se pueden descargar para trabajar este tipo de juegos, ¿no? Hay también juegos donde usted puede plastificar tarjetas con la letra y entonces usted le puede colocar varias letras, le puede colocar de manera fonológica la palabra, oír el sonido y él le conforma la letra. ¿Cómo lo hace? Pues a través de las fichas de tarjeta de sílabas para que él arme la letra. O sea, hay muchísimas herramientas para consolidar el proceso de lectura y escritura, ¿no?
Solo queda pues que la creatividad de, del estudiante, del maestro, la forma de diseñar la estrategia. Ahora usted dice, bueno, ¿y qué hacemos con las matemáticas? Que eso también es otro proceso también complejo, ¿no? ¿Cómo manejar el contenido matemático? Miren, yo siempre le digo a los maestros a quien entreno que no hay mejor educación en matemática que el niño comprenda la noción de cantidad. Porque eso es mentira, que un niño de 4 años le va a saber los números del 1 al 100. Se lo sabe porque lo registra, porque lo reconoce, porque lo memoriza. Pero si yo le coloco la diferencia entre un 10 y un 100, él me va a decir que 10 es mayor. Si yo le coloco un número 10 mayor en Arial número 20 y le pongo el 100 en Arial número 15, me va a decir que el 10 es mayor que el 100, porque lo va a ver por una noción que no tiene que ver con la matemática. ¿Sí? Y lo que queremos es que tenga es noción de cantidad, de que las cifras deben ir creciendo y decreciendo. Entonces, es importante a nivel de educación matemática empezar a darle este sentido de numérico, que todo número tiene un peso, tiene un valor. Entonces, el ábaco es muy importante, el dominó, el juego de cartas. Estos son estrategias súper, súper buenas para trabajar a matemática. Los acertijos, mire, no hay cosa más buena porque de hecho en las Olimpiadas Matemáticas Infantiles y no los ponen a estar en un pizarrón y a estar resolviendo, los colocan a pensar, a resolver acertijos interesantes de la vida cotidiana, porque la matemática es vida cotidiana. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que brindar al estudiante la capacidad y la oportunidad de que pueda tener un aprendizaje significativo diseñando, innovando, jugando, estableciendo herramientas fundamentales para que el niño se sienta motivado, para que el niño pues rompa con la rutina y se le dé una grandiosa oportunidad de demostrar todo su potencial. Para esta hora, pues, me gustaría hacer el análisis de lo aprendido hasta ahora. Tenemos el chat habilitado, también tenemos la oportunidad de que usted pueda participar levantando su manito para activarle su audio, porque me gustaría que hiciéramos como lo que aprendimos de manera significativa hoy. ¿Qué nos estamos llevando? Eso sí me interesa, porque esto es parte del feedback de la en la parte educativa, ¿no? Saber que el estudiante sabe que sabe, porque lo puede expresar, porque puede sintetizar las ideas, de ideas poderosas que nos estamos llevando hoy. A ver, hola Sandra, buenas noches Sandra, acompáñanos para que nos digas qué nos llevamos hoy, qué sintetizamos. Buenas noches, doctora. Gracias por la oportunidad. Personalmente, la clase me ha parecido una masterclass. O sea, me ha parecido muy coherente, especialmente en lo que tiene que ver con esas dificultades de aprendizaje. Es verdad, nosotros no somos los profesionales que vamos a diagnosticar, pero sí somos los observadores. Y tener esos conocimientos nos va a permitir ayudar a ese niño. Me pareció muy bien. Otra cosa que también me gustó son los procesos que se tienen que dar, porque nosotros no sabemos cómo aprende el cerebro. Sencillamente, como usted dice, somos personas de esa vieja escuela, somos lamentablemente dinosaurios que seguimos dando clase. Gracias, profe. Dios mío, no puede ser, dijo dinosaurio. Bueno, yo no creo que Sandra sea un dinosaurio, pero porque está reflexionando. No estamos en extinción. Gracias, Sandra, por tu aporte.
vamos a escuchar a Luz Dari. Luz Dari, vamos a hacer tu aporte. ¿Qué nos llevamos hoy de poderoso? Luz Dari, ¿tienes la solicitud de audio? Si no podemos estar en contacto contigo, avísanos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, bienvenida. Danos tu cierre. ¿Qué te llevas hoy? Bueno, me llevo muchísimo aprendizaje. Primeramente de que como docentes estamos prácticamente acostumbrados a colocarles rótulos a los estudiantes, aún sin tener nosotros las capacidades profesionales, porque no diagnosticamos, hacemos valoraciones pedagógicas, donde describimos las limitaciones que el estudiante presenta en X o Y aspecto que le dificulta alcanzar los objetivos de aprendizaje para el grado escolar en el cual se encuentra matriculado el estudiante. Entonces, creo que nos queda esa enseñanza, al menos personalmente. Nosotros podemos elevar una voz de alerta describiendo las dificultades que presenta dicho estudiante, pero no somos las personas llamadas a hacer el diagnóstico y que se necesita un diagnóstico médico para luego de ahí hacer las estrategias pedagógicas personalizadas de manera individual, dependiendo de qué, del trastorno o el tipo de trastorno que cada estudiante tenga. Entonces, así es que se pueden alcanzar unos objetivos de mejora. Creo que tener claro esto nos enseña a empezar ese cambio que necesita el ámbito educativo. Excelente. Gracias, Luz. Me encantó tu reflexión. Creo que te llevaste muchos aplausos también. Un abrazo para ti. Bueno, vamos a escuchar a María Lugo. María Lugo, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué nos llevamos hoy de poderoso, de aprendizaje? Buenas noches. Bueno, yo creo que ya yo estoy más clara que no es simplemente diagnosticar, porque cuando a mí me llegaba algún niño con alguna dificultad de aprendizaje, no tenía muy claro de cómo trabajarlo y yo me reinventaba. Y ahora yo estoy más clara y más conforme, por eso me estoy actualizando con los nuevos tiempos para poder trabajar mucho mejor en las terapias. Entonces, sí, yo veía como ese vacío que no lograba llenar y siempre me preguntaba, Dios mío, ¿cuáles son las pruebas que voy a utilizar, aparte de la que ya conozco? Porque como que no lograba yo encajar en cómo trabajar las dificultades específicas. Entonces ya ahora creo que me he llevado, ya estoy mucho más clara y ya sé cómo voy a ir con las estrategias y qué voy a utilizar ya de manera más organizada y con una secuencia que aprendí aquí que las dificultades específicas como la dislexia no se curan. Entonces, todo eso ha sido muy importante para mí, toda esta es información que sabía del cerebro, pero no sabía a profundidad de cómo funciona realmente el cerebro para el aprendizaje. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti, María. Bueno, y todavía no hemos hablado de cómo es la descripción neurobiológica de cada trastorno. Solo hablamos de dificultades, de barreras, de lo que pueden enfrentar. Ahora nos queda el reto de empezar a observar cómo distinguir entre un trastorno neurobiológico de una dificultad que no es neurobiológica, sino que puede ser conductual, social o psicológica. Bueno, vamos a darle voz a las personas que nos dejaron mensajes en el chat. Aquí nos dice Jorge Laine. Gracias por la maravillosa exposición. Me pareció satisfactorio escucharla aclarar
que no se debe diagnosticar a los niños de preescolar, puesto que su cerebro aún no ha madurado con la edad. Muy bien. Alexandra, poderoso, el entender que el conocer no es diagnosticar y que debemos reconocer que integral no significa todo en una sola bolsa. Que no existen las inteligencias múltiples, pero sí la ciencia debe estar en el aula, en primera fila, y del cómo establecer el apoyo correcto indicado para todos. Excelente. Yadira nos dice, excelente intervención, muy feliz con el aprendizaje que he estado adquiriendo en este diplomado. Arturo dice, clase motivadora, inspiradora y brillante. Gracias, maestro Arturo. Ana María, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches ¿Me, bienvenida. me escuchan? Sí, bienvenida, te escuchamos. Bueno, aprendí muchísimo en el día de hoy y ese aprendizaje me ha ayudado a sentirme menos culpable como docente, porque alguna vez uno busca tantas estrategias y no, aunque había escuchado ligeramente sobre algunos de esos trastornos, pero no sabía tanta información a profundidad. Ya uno puede entender que el alumno, este tipo de trastorno no se cura, que muchas veces uno se cansa de buscar como estrategia y no ve como resultado y uno se siente como un poco impotente y así. Y también me quedé sorprendida porque veo que no se pueden evaluar los niños también inicial, que es otra viendo también que hay que tomarlo en cuenta eso, ni que se puede estar sacando conclusiones con los niños, de eso depende la edad de cada niño, que eso como que entrelaza con lo que se habló ayer de las diferentes etapas. Si no podemos sacar una conclusión con un niño tan pequeñito de inicial en cuanto a si tiene un trastorno todavía en esa edad, o si no lo tiene, ¿verdad que sí? Muchas veces cometemos error por falta de conocimiento. Quedé muy clara en cada uno de las exposiciones. Excelente. Y estoy muy de acuerdo contigo, no es que no podemos evaluar, porque en etapa preescolar tenemos la presencia de trastornos neurobiológicos que aparecen a muy temprana edad. El TDAH, el autismo, los trastornos motrices, los trastornos de la comunicación. Nosotros no decimos, no hay que evaluar, no, sino que no deberíamos estar haciendo etiquetas diagnósticas sin antes observar conducta y poder hacer la detección de las banderitas rojas, que son las críticas, ¿no? Pero tampoco sobrediagnosticar situaciones que no están allí. Recuerden que hay retrasos madurativos, y qué bueno que Ana María nos recordó lo de los retrasos madurativos, que no todo es un trastorno. Ya con una intervención, con estimulación a nivel temprano, pues podemos resolver mucho, porque el retraso madurativo no deja secuela y tampoco genera un trastorno. Necesita otra forma de aprender. Fátima, abuelita Fátima, le activo el micrófono. Buenas noches, Fátima, adelante, te escuchamos. Me escuchan, ¿no? Buenas noches con todos y para usted también. A mí me queda clarísimo lo primero que se trató acerca del preescolar, ¿no? Y de que, o sea, los niños, o sea, les pidan, digamos, que salgan leyendo o que aprendan a leer. Eso no es una competencia del preescolar. El preescolar debe servir para que el niño desarrolle todo su potencial, toda su maduración en cuanto a coordinación motora fina, gruesa, lateralidad, ubicación espacial, conciencia fonológica, y que puedan más adelante enfrentar un primer grado y poder aprender a leer, ¿no? Otra cosa ya que sean niños que tienen algún tipo de, digamos, de trastorno del neurodesarrollo y bueno, en ese caso sí remitirlo, detectar todo lo que digamos, los signos de alerta que tenga para poderlo remitir a un especialista, ¿no? Para que sea diagnosticado. Eso sí, eso lo tengo súper clarísimo, pero siempre es bueno comentarlo y recalcarlo, ¿no? Para que a todos los docentes se nos quede bien grabado eso.
Y otra cosa que me ha llenado mucho y que me llevo es todos los tips que han dado y las recomendaciones para mejorar la lectura, la escritura, las matemáticas y sobre todo, bueno, la comprensión lectora, ¿no? O sea, yo tengo algunas cosas también, pero me ha encantado todo lo que ha mencionado en cuanto a esos tips que ya, o sea, los tenemos, creo que todos, espero que todos los tengamos muy claros, ¿no? Eso era todo lo que quería comentar con ustedes. Gracias, Fátima. Un abrazo para ti. Bueno, vamos a seguir leyendo porque me dejaron algunos mensajes. No vamos a dejar a nadie fuera del tintero. Dice, Tagui, muchas gracias. Muy bueno el tema. Algo significativo. Aprender que no es diagnosticar, solo identificar. Mili nos dice, excelente clase. Me llevo mucho conocimiento para ayudar a mi hijo con autismo y TDAH. Y lo que falta, ¿verdad? Lo que falta aún por aprender. Vamos en el módulo 2 y ya estos cerebros están implosionando. Genial la clase de hoy, dice Mónica. Comprendí que el maestro debe atender las dificultades de aprendizaje. Esto significa observar procesos, no solo los resultados. Cada error o demora es una pista sobre qué proceso necesita fortalecer. Atención, memoria, lenguaje. Ofrecer estrategias diversas, flexibles y con sentido. Qué bueno. Gracias a ti, Mónica. Indiana nos dice, ha sido maravilloso hoy desaprender y tener comprensión para entender que estamos llenos de mitos. Que la ciencia va a desmontar. Cuánta claridad. Definitivamente el aprendizaje infantil es un proceso complejo que depende de múltiples factores. Hacer las valoraciones pertinentes y referir de forma oportuna para llegar a un diagnóstico correcto y poder dar el apoyo requerido a cada niño. Instruirnos es esencial para acompañar. Y Dawilka Encarnación, gracias por colocar tu nombre. Excelente, no debemos etiquetar a nuestros niños en el área de preescolar. Tenemos niños que no reciben la estimulación temprana y todo es nuevo para ellos cuando llegan a la escuela. Así que todo es en conjunto y con los padres. Muy bien, excelente. Me parece muy interesante toda la reflexión que están teniendo. Y esto es particularmente lo que nos permite de alguna manera comprender la importancia del cerebro de quien aprende, que es nuestro estudiante, ¿no? Y qué bueno que se están llevando para ustedes este conocimiento. Ya esto es un conocimiento y esto les ha generado un poder. Todo niño tiene que aprender de acuerdo a su maduración, su cerebro. Y gracias a la estimulación temprana, a los ambientes enriquecedores, ese cerebro podrá desarrollar todo su potencial. Todo, todo. Esto no es simplemente para niños con retrasos o dificultades. Quiero dejarles para la parte final a que conozcan a la doctora Ibarrola. Ella es la que nos va a hablar acerca de las emociones como guardianes del aprendizaje. Y yo quiero que la escuchen, sobre todo para dejarles esta sensación de que todo niño, toda niña que aprende es porque su sistema socioemocional está regulado. Un niño con dificultades de autorregulación, con intolerancia a la frustración, con ansiedad, con miedo, con baja autoestima, no aprende. Podemos desarrollar estrategias nunca antes vistas. Pero si esa estrategia solo está enfocada en lo cognitivo y no toca lo socioemocional, el niño no aprende.
Es por eso que dentro de la planeación usted debe incorporar como eje transversal actividades del desarrollo socioemocional del niño, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su momento. Vamos a escuchar a la doctora Ibarrola. Bien, de esta manera entonces hemos llegado al final de esta formación por el día de hoy. La invitación es mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, donde nos reuniremos nuevamente para poder establecer nuestras actividades del próximo módulo, que sería el módulo número 3. Vamos avanzando. Esto quiere decir que estamos cerca de nuestro neuroreto, de la autoevaluación de conocimientos. Ya cuando llegamos al tercer módulo, siempre hacemos esta revisión de conocimientos. Cuídense mucho, que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana. Chao, chao.